Hechos, capítulo 7. Versículo 38 al 43. ¿Cuántos están ahí? La palabra del Señor dice: este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Amén. Antes de sentarse, diga a la persona que está al lado: Dios tiene una palabra para ti en este día. Di a la otra persona que está del otro lado o atrás, dile: esta palabra es para ti. Dile: no te hagas el sordo. Esta palabra es para ti. A ver, nos podemos sentar. Iglesia, es importante que hablemos estas cosas, porque muchas veces en iglesias o en lugares queremos predicar o quieren pastores predicar para animar, y todo eso está bien, y hay prédicas de prosperidad, y todo eso no está mal, está bien, porque Dios quiere bendecir y prosperar nuestros caminos, amén. Pero hay una responsabilidad espiritual que tenemos que decir. Yo creo que aquellos que somos padres queremos bendecir y queremos el bien y lo mejor para nuestros hijos, pero hay que corregirlos cuando no están haciendo algo bien. Y no necesariamente tienen que hacer algo mal, pero hay que decirles qué es el bien o qué es mal. Amén, está conmigo. Porque si hace algo que está mal, va a encontrar consecuencias, sea que sea lo que usted haya estructurado en su hogar, ¿no? Tal vez sea usted más del tipo de time out, de eso, mira contra la pared por 5 minutos, o usted es más bíblico y ¿no? Sea que sea, no estoy aquí para hablar de eso, pero si hay una cierta advertencia cuando haces el bien y cuando no lo haces. Amén. En la palabra de Dios, el Señor tiene propósitos, tiene bendiciones para nosotros, pero también nos dice cómo debemos de actuar, qué no debemos hacer. Aún nos dice: si lo puedes hacer y no lo haces, te es contado como si estuvieras haciendo algo mal. ¿Estás conmigo? Si tú puedes hacer el bien y no lo haces, te es contado como pecado. ¿Ok? Estamos en un momento, para contexto, lo que acabamos de leer en Hechos 7, se encuentra Esteban, que está siendo juzgado delante del concilio del Sanedrín, y él está repasando la palabra de Dios, mostrándoles que están repitiendo un ciclo. Esteban está siendo juzgado y les empieza a leer lo que dice la Biblia de lo que hacía el pueblo de Dios en Egipto cuando salieron de Egipto. Y están repitiendo ahora en este tiempo de Esteban el mismo ciclo. ¿Y cuál era este ciclo? Era un pueblo de Israel que se encontraba en esclavitud. Tal vez no estaban en una esclavitud literal, pero mental, religiosa.
Y también le decía que se estaba repitiendo el ciclo de que Dios había enviado un libertador, pero ellos rechazaron a ese libertador y se quedan en esclavitud más del tiempo del que Dios quería y permanecen ahí. Ahora lo vemos enseñándoles al concilio, utilizando la vida de Moisés y del pueblo de Israel. Y acabamos de leer del 38 al 42, Esteban va verso por verso. Y si prestamos atención, cada versículo trae un tema profundo. Y hoy quiero que nosotros caminemos por ese texto, línea por línea, palabra por palabra, comenzando en el versículo 38. Y cuando leemos el versículo 38, vemos el privilegio de la revelación divina. Dice, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Cuando está hablando de eso, Esteban le recuerda a los de Sanedrín que Israel había recibido palabras de vida. Y era una frase que significa que Dios le dio a Moisés palabras vivas, respirando directamente de la boca de Dios, no a una religión muerta. Y es que nos hemos acostumbrado en esta cultura a una iglesia muerta. Nos hemos acostumbrado a mensajes muertos que no nos reten espiritualmente, que nos agraden. Nos hemos acostumbrado a mensajes que solo nos hacen sentir bien, que nos sienten bien en nuestra vida, aun cuando estamos viviendo en pecado. Pero iglesia, la palabra de Dios no viene a consentirnos. La palabra de Dios viene a cambiarnos y transformarnos. En el versículo 38 vemos que la Escritura nos enseña que Dios le da a Moisés oráculos vivientes, no tradición vacía. Le confía su palabra. Y qué honor y privilegio que el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, nos confíe su palabra. Él confía en ti con su palabra. El simple hecho de que Él te confíe su palabra es una indicación de cuán grande es nuestro Dios. Porque sin Él, tú y yo no somos confiables. Pero en medio de su palabra, Él permite administrar aquello mismo que te salvó. Él te sanó, te libertó y te transformó. Y Esteban está enseñando algo muy fuerte. Y es que puedes poseer, iglesia, presta atención a esto. Tú puedes poseer la palabra de Dios y aún así resistir al Dios de la palabra. ¿Estás conmigo? Puedes que la escuches, la puedes tener, pero puedes resistir al Dios de la palabra, lo que se te viene. Y algunos de ustedes están justo ahí, tal vez hoy, escuchando palabras semana tras semana, tal vez domingo tras domingo, tal vez buscas prédicas en YouTube y estás escuchando, y aún así resistes al Dios de la palabra que escuchas. Escoge qué parte de la palabra vas a aplicar a tu vida, porque piensas que no eres tan malo. Y creemos que antes había un restaurante en San José que la verdad yo no visité mucho porque vendían muchas verduras, pero se llamaba Baja Fresh. No sé si se acuerdan de ese Baja Fresh, que usted llegaba y usted escogía lo que usted quería. Yo me brincaba hasta lo último donde había unos pedacitos de pizza, pero usted escogía. Y así creemos que el evangelio y la palabra de Dios es así. Dios habla de promesas, esto es para mí, pero ya habla de compromiso, obediencia. No, esto es para fulanito, ese brother no se compromete para nada. A ver si le empaco una palabra de obediencia, de sometimiento, de compromiso y se la mando. Porque creemos que podemos escoger qué palabra Dios nos está dando y qué palabra podemos rechazar. Escoges qué palabra puedes aplicar a tu vida. Piensas que solo necesitas un evangelio
parcial. Piensas que solo necesitas la parte del evangelio que te dice que Dios te va a bendecir, pero no la parte que te confronta y te corrige. Te gusta el evangelio que encaja con tu visión, con tu muro de Pinterest, de este como se llame, pero no el evangelio que corta el pecado de tu vida y remueve la toxicidad de tus conversaciones y te recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que Israel nos muestra es esto: tenían revelación, pero se resistieron al mensajero que Dios les envió. Y eso es todo lo que le estaba enseñando Esteban en medio de su corte. Y entra en el versículo 39, que es la dirección del corazón. Hechos 7:39 dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. No regresaron físicamente, pero sus corazones eran esclavos, se regresaron a aquel lugar donde Dios los había sacado. Y Esteban enseña que el pueblo rehusó obedecer a Moisés. Y en sus corazones, en su emoción, en sus mentes se regresaron a Egipto. Físicamente habían salido de Egipto, pero interiormente nunca dejaron Egipto atrás. Si tú no cambias tu mente, vas a llevar tu pasado contigo a nuevas temporadas donde Dios te va a llevar. Algunos de ustedes saben que Dios ya los sacó, pero siguen atados a lo mismo donde Dios los libertó, porque no han sido lo suficientemente disciplinados para cortar la relación o la influencia que Dios ya te dijo que cortaras. Y esto expone una verdad poderosa. La liberación de un lugar no garantiza la liberación de una mentalidad. ¿Estás conmigo, iglesia? La liberación de un lugar no garantiza la liberación de una mentalidad. Por eso algunos han entrado en una nueva temporada financiera, pero siguen con mentalidad de pobreza, porque no se han movido mentalmente del lugar donde Dios los sacó. Tal vez te moviste de lugar, cambiaste de ciudad, de trabajo, de círculo social, pero no te moviste espiritualmente, porque tu mente sigue en el mismo sitio. Y puedes estar en ambientes como este y pensar: esa palabra es para la persona que está a mi lado, esa palabra es para fulanito, el cual yo conozco, y espero que pueda grabar esta palabra para llevárselo a mi esposo, a mi esposa. Esto es lo que ellos deben escuchar. Espero que mi esposo la pueda ver por YouTube. Espero que mis hijos estén poniendo atención. Y decimos cosas así porque creemos de que Dios no nos está exhortando para cambiar nuestra vida. Creemos de que cuando Dios exhorta no es para nosotros, porque no tenemos la capacidad de hacer un autoanálisis y decir: yo necesito ser cambiado. Si no, estamos viendo a los demás y dices: él necesita ser cambiado, ella necesita ser cambiado. A veces como me mira, ella es la que necesita esta palabra. Iglesia, esta palabra es para todos nosotros. Esta palabra es para todos nosotros. Y esta palabra es para mí. Amén. Piensas que la palabra es para todos menos para ti, cuando en realidad esta palabra está hecha a la medida para ti, para mí. Muchas veces la gente va a perder lo que Dios está haciendo si ya entras al mensaje suponiendo que sabes lo que Dios te va a decir. La escritura enseña que físicamente dejaron Egipto, pero su mente seguía en cautiverio. Y esta es la realidad de algunos. Prefieren estar cómodos en la cautividad que experimentar la libertad en lo desconocido del desierto. Entramos al versículo 40, cuando preferimos un Dios al que controlamos. Cuando le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. El versículo 40 nos enseña que si no tenemos cuidado,
permitiremos que las circunstancias dicten lo que hacemos en lugar de Dios. El pueblo se queja con Aarón y le dice, no sabemos qué haya pasado con Moisés. En otras palabras dice, ya no podemos esperar más el proceso de Dios. Queremos la provisión de Dios, pero no queremos el proceso de Dios. Queremos de que Dios nos bendiga, pero no queremos el tiempo de Dios. Queremos de que Dios trabaje a nuestro tiempo. Y si me atrevo a decir, muchas veces queremos de que Dios trabaje bajo nuestro capricho. Queremos la provisión, pero no queremos el proceso. Queremos el fruto, pero no queremos pasar por la línea de producción. No queremos esperar o ser pacientes, permitir que Dios nos quite cosas que nosotros mismos no hemos puesto, que nos arranque mentalidades que recogimos en el camino, que corte relaciones que nosotros nunca consultamos con Él. No queremos el proceso, pero sí el producto final. Así que le piden a Aarón que les haga dioses visibles. Y es aquí donde cae una y otra vez la naturaleza humana. Preferimos un Dios con D minúscula. Preferimos un Dios que podamos controlar antes que un Dios al que tenemos que confiar. En el lugar de espera en Jehová y esforzarse y volver a esperar en Jehová, como dice Salmos 27:14, preferimos apresurar el proceso y fabricar nuestra propia bendición y nuestro propio rompimiento, y luego pedirle a Dios que firme con su sello algo que Él nunca ordenó. Nosotros queremos que Dios lo haga a nuestra manera y creamos nosotros la bendición, y después queremos de que Dios ponga su mano ahí sobre algo que Él nunca predestinó para ti. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo, iglesia? ¿Tienen hambre? Amén, sí, sinceridad. Ok, ya vamos a salir. Unas 2 horas más, espérenme. Versículo 41. El engaño de la idolatría. Dice que entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. El pueblo fabricó el becerro de oro y se regocijaban, se gozaban, se alegraban en las obras de sus manos. Y ese es el gran engaño de la idolatría. Terminamos adorando lo que nosotros mismos fabricamos. Por eso a algunos les cuesta levantar las manos en adoración, porque muchas veces su verdadero Dios son ellos mismos. Por eso a algunos les cuesta entrar en temporadas de rompimiento, porque están tan atrapados en su propio pensamiento, en su propia manera, en su propio orgullo, que no pueden ver lo que Dios está haciendo. Piensa por un momento esto, iglesia. Eso es muy difícil de entender, pero es muy importante y es clave para lo que estamos hablando hoy. Qué grande fue la gracia de Dios. Qué tan grande fue la gracia de Dios al permitir que hubiera un enemigo como el faraón para Israel. Y hoy tú me puedes decir, pastor, ¿cómo que la gracia de Dios al darle al pueblo de Israel, al darnos un enemigo? Es porque los enemigos te sacan de un lugar y te empujan a un viaje donde conocerás a Dios de una manera que nunca lo hubieras conocido sin ese enemigo. ¿Vas conmigo, iglesia? Muchas veces, aún lo que el enemigo quiere para mal, Dios utiliza para nuestro bien. Muchas veces necesitamos enemigos porque nos sacan del lugar donde muchas veces estamos esclavizados y estamos estancados, para llevarnos a un lugar donde podemos ver y conocer a Dios de una manera que no lo hubiéramos hecho si no hubiésemos tenido ese enemigo.
La gracia de Dios fue tan grande que permitió un faraón para sacarlos de la comodidad. Los habían acostumbrado a la esclavitud. Los posicionó en un desierto donde no podían depender de nada ni de nadie más. Y aún así, ellos levantaron un ídolo porque eran demasiado impacientes para ver lo que Dios estaba preparando para ellos. Muchas veces podemos pensar que el diablo nos metió en un desierto, en una temporada, en un dolor, pero muchas veces es la gracia de Dios la que nos mantiene, te protege y te esconde en el desierto para que no caigas presa de tu propia carne, ni de tu propia voluntad, ni de tu propio orgullo. Y aún así, como Israel, levantamos un becerro propio. Puede que tú no tengas un becerro de oro físico, pero lo miras de todos los días, tal vez en tu teléfono, cuando revisas la aplicación del banco en tu teléfono, tu cuenta, tus inversiones, tal vez relaciones. Muchas veces tenemos ideas y la ponemos sobre lo que Dios tiene para nosotros, y ese es nuestro becerro de oro. Muchas veces tenemos planes y se convierten en nuestro becerro de oro. ¿Qué estamos nosotros convirtiendo en nuestros planes de vida, en nuestro trabajo, en relaciones que tal vez Dios está diciendo, no te metí yo ahí? Pero lo estás convirtiendo como un becerro de oro y no escuchas. Luego te preguntas por qué no escuchas la voz de Dios. Y es porque estás entreteniendo a Moloch. Vienes a la iglesia y piensas que la iglesia muchas veces se trata de ti. Hay algo que sufre el cristianismo, no Iglesia sobre la Roca, aquí no, pero hay algo que sufre el cristianismo y es el síndrome de primera persona. Y cuando leemos la Biblia, hablamos de David y Goliat, hay personas que piensan que son David. Lees del Mar Rojo abierto y la gente piensa que son Moisés. Y algunos hasta se creen que son Jesús convirtiendo el agua en vino. ¿Crees que Dios dejó la escritura para que te vieras a ti mismo en ella? Cuando en realidad Dios te dio la escritura para que vieras a Cristo en ella. Y si ves a Cristo, entonces Él te mostrará quién deberás de ser tú. Iglesia, tienes que dejar de ser tu propio ídolo. La idolatría te hace bailar alrededor de algo que tú construiste, utilizando frases como yo llegué aquí, yo lo logré, yo me lo gané, yo lo hice. Y no te das cuenta de lo que has construido es un becerro de oro. Y lo que experimentas no es la presencia del Dios Todopoderoso, sino la presencia de un ídolo que tú mismo levantaste. ¿Sabes cómo podemos darnos cuenta si tenemos un ídolo? Cuando hablas más del ídolo que de Jesucristo. Cuando nos podemos sentar a hablar o tienes conversaciones con tu pareja y hablas más de tu ídolo que de Jesús. Cuando hablas más de esa relación que del Dios que te salvó. Cuando piensas más en cuánto vas a dar que en a quién le estás dando. Cuando escoges cuándo pasar tiempo con Dios, como si fuera opcional, aunque Él te da el pan de cada día. Iglesia, es triste ver esto en la iglesia hoy en día. Es triste ver que dice, pastor, yo estoy trabajando y ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Pero si tú analizas tu corazón y dices, yo a veces no voy porque estaba lloviendo y no quería que me cayera una agüita en la cabeza, y prefieres hacer otras cosas los viernes, los domingos, prefieres quedarte en tu casa porque tienes flojera de manejar hasta aquí, tienes que destrozar ese ídolo que has creado. Cuando solo abres la Biblia porque tienes que compartir algo con otros, o porque solo quieres hacer un devocional express, en lugar de entender que la palabra está en ti
para recibirla y pasar a través de ti. Entonces esa misma palabra se ha convertido en un ídolo intelectual. Dios no te dio su palabra para que quedara solo contigo, te la dio para que la recibieras, la cargues y la sueltes. Y llegamos al verso 42, cuando Dios se voltea y te suelta lo que quieres. En el versículo 42 dice que Dios se apartó y los entregó a que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Esto es uno de los versículos más tristes, porque Dios se apartó y los entregó. Cuando la gente persistentemente rechaza a Dios, a veces el juicio no es fuego del cielo. A veces el juicio es que Dios te deje tener lo que insististe en querer. Algunos están en una temporada en la que están, no porque Dios los abandonó, sino porque oraron por esa temporada, rogaron por ella, insistiendo en ella. No fuiste paciente para esperar la voluntad perfecta de Dios. Así que ahora estás viviendo en su voluntad permisiva. Y eso es una realidad que vivimos hoy en día. Insistimos tanto y no obedecemos a Dios, que Dios entra a una voluntad permisiva y te frustras porque ahora estás casado con ídolos que obligaste a tener. Y la realidad es que vemos que hay personas que llaman y dicen que queremos que Dios lo cambie. Y Dios te responde: no, tú lo quisiste así. No fuiste paciente para dejar que yo lo formara. Tal vez hay hombres que están aquí y dicen: Dios mío, yo no sabía que hablaba demasiado esta mujer. Y Dios te podría decir: yo lo sabía antes de que le dieras el anillo. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo? Dios, estos hijos me están volviendo locos. Pero tú le llamas tremendos, le llamas rebeldes, en vez de llamarlos como Dios los llama. Estás recibiendo exactamente lo que declaras. Dios muchas veces te deja tener lo que pides cuando eres demasiado impaciente para esperar en Él. Me encanta, por eso David podía decir: puedo esperar en Dios porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. La otra manera de verlo es: si Él es mi pastor, no me hace falta querer absolutamente nada más. Amén. Por eso tenemos que aferrarnos a Filipenses 4:19. Dice que Dios suplirá todas tus necesidades, no todos tus caprichos. Amén. ¿Qué dice Filipenses? Dios suplirá mis necesidades, no mis caprichos. Y la verdad es que el hecho de que estás en el desierto es señal de que sí está contigo, aislándote de otras voces para que escuches la de Él. Muchos están distraídos por las voces externas, porque prefieren vivir el reconocimiento, el agrado de otros, el aplauso de la gente, que la afirmación de Dios. Llegamos al versículo 43, donde los ídolos siempre terminan en exilio. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Los ídolos llevan al exilio. Israel cargaba con las tiendas y los ídolos de Moloc y la estrella de Renfán. Entonces nos enseña que cuando uno puede pretender adorar a Dios, al Dios vivo, mientras llevas ídolos,
escondidos, tal vez en tu cartera, ídolos escondidos en tu teléfono, en tu agenda, en tu corazón. Finalmente el ídolo que adoras te va a llevar fuera del propósito y de la presencia manifiesta de Dios. Escucha esto, y si lo puedes escribir, escríbelo. Esto es muy poderoso. La idolatría siempre promete la libertad, pero solo produce cautiverio. Iglesia, se me está acabando el tiempo. Si me regalan 10 minutos, quiero darle 4 puntos importantes que me gustaría que lo escribieran, y con eso termino. Amén. Y hacemos lo del iPad. Si me da tiempo de pasarme hoy, o me dice que no sea como Faraón, que no deja ir al pueblo. ¿Me regalan 10 minutos? Ok, punto número 1, escríbalo. Puedes cargar la palabra de Dios y aún resistir la voluntad de Dios. Puedes cargar la palabra de Dios y aún resistir la voluntad de Dios. Eso es muy importante. La revelación no garantiza obediencia. La revelación no garantiza obediencia. Dios puede revelarse, pero solo tú puedes decidir obedecer lo que Él te muestra. El peligro no es ignorar la Biblia, es volverte familiar con lo que has decidido ignorar. Algunos no rechazan la Biblia, simplemente la neutralizan como familiaridad. Te acostumbras tanto a la presencia de Dios que lo tratas como cualquier cosa, y hasta intentas limitar su presencia porque te gusta tener el control de tu tiempo, de tus planes y de tus cosas. Y cuando Dios pone su mano en algo, se lo quieres quitar porque no conoces el resultado que Él quiere producir. Iglesia, el lugar más peligroso es acostumbrarse a oír la voz de Dios sin que sacuda tu alma. Hay una verdad fuerte, y es la rendición es opcional, si tú decides que lo sea. Hablar de obediencia es muy importante. Y hoy, antes de entrar a la iglesia, mi esposa me mostró un video y impactó el testimonio. Muchas veces venimos y creemos de que Dios no nos está hablando a llamarnos a obedecer, pero en medio de la obediencia podemos ver los resultados de bendición. Cuando Dios le está diciendo a Saúl que se equivocó, me acuerdo que quería hacer sacrificios, y el profeta le dice a Saúl: es que la obediencia es mayor que el sacrificio. La obediencia, Dios quiere obediencia más que sacrificios. Y estaba contando un testimonio de una niña que vivía en la calle. Su papá también era homeless y vivía en las calles de San Francisco. Y en una noche escuchó la palabra de Dios, se convirtió, y empezaron a tener servicios al aire libre para otras personas que no tenían hogar. Y empezaron a predicar y empezaron a congregarse. Y empezó a crecer. Y esa niña estaba sirviendo y escuchaba cómo Dios hablaba a través de su padre. Y un día el padre le dijo: no sé por qué, pero llévale este folleto de Jesús a ese señor que está sentado allá. Y ella dice que no sabe, que le pudo haber dicho que no, pero obedeció. Se lo entregó. Lo único que obedeció ella fue entregarle el folleto al Señor. Y dice que después ha llamado al altar. Este señor estaba llorando y recibió al Señor y empezó a dar testimonio de su vida. Y dice que él pasaba por ahí porque atrás de ese edificio vivía alguien que había matado a su sobrina, y él quería vengarse. Y mientras agarraba el coraje para hacerlo, se sentó, y mientras que se sentaba planeando cómo iba a hacer todo y queriendo tener la voluntad para hacerlo, se le acercó una niña y le entregó un folleto y lo leyó, y pudo sentir el impacto de lo que Jesús estaba haciendo en su corazón. Y dice, cuando daba el testimonio, el papá le dijo: mira lo que el Señor hizo, y tú le llevaste eso, y ella era una niña y no entendió
lo que había sucedido, pero dice la importancia de ser obediente transformó algo que hubiese sido algo muy horrible y se convirtió en bendición porque alguien fue obediente. Muchas veces nosotros venimos y miramos la iglesia y el servicio de Dios como sacrificio, pero si de verdad nos ponemos la mano al corazón, a Dios no le interesa mi sacrificio ni el tuyo, a Él le interesa tu obediencia, a Él le interesa que tú camines como Él te lo ha indicado, a Él le interesa que tú vivas como Él te dice que vivas. El venir a una iglesia es lindo, verlos aquí, nos encanta, pero eso no hace absolutamente nada en tu vida espiritual. Cuando tú vas y llegas a tu casa y el lunes tú te desconectas totalmente de lo que Dios te ha mandado a hacer y pones todo en pausa, y llega el sábado en la noche y dice: ok, mañana a la iglesia voy a ponerle play a seguir lo que el Señor estaba haciendo. Y hacemos un paréntesis en nuestra vida espiritual de lunes a sábado y queremos resumir y decir: Señor, yo estoy aquí, esto es un sacrificio para mí estar aquí. Es un sacrificio para mí porque yo tenía planes para ir a la playa. Mira el sacrificio, deja de hacer eso por estar aquí. Pero el Señor dice: el sacrificio no me interesa, es tu obediencia. Porque a través de la obediencia podemos conocer, escuchar y experimentar la voz de Dios. Iglesia, si la palabra no domina tu vida, te está guiando un ídolo. Por eso a algunos les gusta mezclar a Jesús con otras cosas. Por eso muchos oran, pero revisan el horóscopo. Muchos oran, pero prenden incienso. Porque le piden a Jesús liberación, pero siguen jugando con el mismo demonio del que quieren ser libres. La evidencia de que la palabra domina tu vida no es cuánto sabes, sino cuánto obedeces. Hay gente que ha venido y se ha sentado conmigo y me ha querido decir: mira toda la palabra que yo sé. Y puede que sepas más palabra que yo no estoy aquí para un concurso, porque no soy digno de estar aquí. Pero me aferro a la palabra que dice el Señor: de lo más vil y menospreciado, Dios utilizó para avergonzar a los sabios. Porque no importa cuánta palabra tú sepas, sino cuánta palabra tú obedeces. Punto número 2, son 4 y nos vamos. Algunos salen del lugar de esclavitud, pero no del apetito de esclavitud. Algunos han salido del lugar de esclavitud, pero siguen cargando el apetito de esclavitud. Tal vez tus ropas cambiaron, tu entorno cambió, tu círculo cambió, pero tu apetito sigue igual. Y tarde o temprano tu apetito terminará deformando la nueva temporada en la que Dios te metió. Ora para que Dios te lleve una nueva temporada. Y si Dios te lleva de gloria a gloria, de fe en fe, pero si tú sigues con la misma mentalidad y repites las mismas cosas de la antigua temporada, en la nueva temporada que Dios te regaló, puedes dejar a Egipto sin que Egipto te deje a ti. Esteban expone el problema oculto de Israel. En sus corazones se volvieron a Egipto. Dice la Biblia que no físicamente se regresaron a Egipto, sino en el corazón se volvieron. Muchas veces salimos de Egipto, pero nuestro corazón y nuestra mente están ahí. Y puede que se escuche gracioso, pero muchas veces puedes estar casado, estás acostada y nada más escuchas cómo ronca tu esposo, pero sigues pensando en tu antiguo amor. Porque dice: ¿con qué me casé? Este ronca. ¿Qué estará haciendo con el que antes salía? Estás en la cama con tu esposo, pero tu mente está con tu exnovio, con tu exnovia. Porque tu corazón se volvió a Egipto. Porque Dios te está dando el maná del cielo, del pan diario,
provisión sobrenatural. Y aún así puedes decir, estoy cansado de los mismos. Y ahora quiero otra comida, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo de antes. Extraño de lo de antes. Pero Dios te dice, yo te estoy sosteniendo cada día. Pero muchas veces nosotros respondemos, no es suficiente. Cada vez que lo que Dios provee deja de ser suficiente para ti, tú te has convertido en tu propio Dios. Sus cuerpos eran libres, pero sus deseos estaban esclavizados. La libertad en tu ubicación no significa nada si la cautividad sigue viva en tu imaginación. Iglesia, escuche esto. La liberación está incompleta hasta que cambien tus deseos. ¿Qué estás deseando hoy? ¿A quién estás deseando hoy? ¿Qué cosas estás deseando que es contraria al deseo de Dios para tu vida? Algunos están tratando de usar a Dios para lograr su propio resultado, en lugar de rendirse para que Dios cumpla sus resultados en ellos. Sigues entreteniendo los mismos demonios de los últimos 5 años porque tus deseos no han cambiado. El desierto revela una verdad. El desierto revela si tú realmente quieres a Dios o solo quieres alivio. Escribe esto. ¿Sabes que Egipto sigue vivo en ti cuando la comodidad se vuelve más atractiva que tu llamado? Y de la misma forma, dejas de escuchar a Dios en el mismo punto donde levantaste tu ídolo. Y no es que Dios haya mentido, es que realmente nos volvemos perezosos espiritualmente, pasivos, complacientes. Conoces bien a Egipto, pero no conoces la voz de Dios en el desierto. Y no serás verdaderamente libre hasta el día en que aquello que te esclaviza pierda su atractivo en tu vida. Estamos terminando. Punto número 3. La impaciencia con Dios. La impaciencia con Dios es la fábrica donde se hacen los ídolos. La impaciencia con Dios es la fábrica donde se hacen ídolos. Cuando no puedes esperar en Dios, inevitablemente vas a fabricar un sustituto para reemplazarlo. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, estaba recibiendo revelación en la cima del Sinaí, el pueblo estaba construyendo un becerro de oro en el valle. Eso nos enseña que la impaciencia con Dios produce soluciones hechas por hombre. Cuando la gente pierde la paciencia con el proceso de Dios, comienza a inventarse sus propios dioses. Y cada ídolo en tu vida nació en una temporada de espera donde tú fuiste impaciente. Cada ídolo que está entreteniendo en este momento es el fruto de la impaciencia en un tiempo donde Dios estaba diciendo: quédate quieto, espera, confía. Lo que te rehusas a confiarle a Dios, tarde o temprano vas a querer fabricarlo tú mismo. Y mira la escena donde estábamos. No era que Dios estaba callado, no es que Dios se hubiera olvidado. El becerro de oro no fue creado porque Dios estaba en silencio, fue creado porque el pueblo se inquietó, se cansaron de esperar, se cansaron de descansar en la presencia de Dios. Y querían ver, querían sentir, querían bailar, querían estar algo visible, en lugar de confiar en el Dios invisible que los había sacado con una mano poderosa.
Iglesia, antes de irnos hoy, mi pregunta que yo quiero que lleves en tu corazón es: ¿qué ídolos has construido para tomar el lugar de Jesús porque fuiste demasiado impaciente para esperar en Él? Por eso una y otra vez la Biblia nos dice: espera en Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si esperas en Jehová. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Cada ídolo comienza con una mentira, y es que Dios está tardando demasiado. Tenemos ídolos que hemos creado porque hemos sido impacientes. Hay ídolos que hemos hecho, tal vez ídolos de nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en nuestras amistades. Hemos creado por no esperar el tiempo de Dios. Y Dios te pide que entregues todo aquello que se ha vuelto significativo. Escúchame, iglesia. Sé que ya nos vamos a ir, escúchame, pero Dios te pide todo aquello que se ha vuelto significativo para probar si lo que quieres es a Él, por quien es, o solo por lo que Él puede hacer por ti. Por eso vemos una historia y vemos a Abraham que lleva a su hijo Isaac, y Dios le está pidiendo sacrificar a su hijo. Pero Dios está pidiendo sacrificar a su hijo porque Él quería ver si Abraham estaba dispuesto a sacrificar la bendición para que Dios pueda soltar la promesa que tenía para él. Sí, porque Isaac no era la promesa, Isaac era la bendición. El Señor nunca le dijo: mi promesa para ti es que tengas un hijo que se llame Isaac. Mi promesa para ti era que tú eras padre de multitudes. Pero muchas veces el Señor quiere ver si nosotros podemos sacrificar mi bendición. Porque muchas veces creemos de que nuestra bendición no la queremos soltar. Y digo: no, si el Señor me la dio, yo no la quiero soltar. Y el Señor dice: estás enamorado de tu bendición más de tu proveedor. Muchas veces nos enamoramos de la bendición. Y el Señor dice: si no estás dispuesto a sacrificar tu bendición, ¿cómo te puedo dar la promesa? ¿Queremos al Dios de la bendición o queremos al Dios de la promesa? Queremos muchas veces más la bendición que la promesa. Y eso es lo que nos lleva como un círculo vicioso en el cristianismo. Porque recibimos una bendición, pero esa bendición, muchas veces Dios dice: suéltala, no tiene que sentarse en mi lugar, en mi trono. Y dices: no, Señor, me bendices. Mira cómo me has bendecido con tanto trabajo que ya no puedo ir a la iglesia. Me has bendecido con tanto trabajo que ya no puedo servirte como lo hacía antes. Y nos enamoramos más de la bendición, más de la promesa del Dios que nos dio la bendición. Muchas veces Dios nos pide que podamos sacrificar la bendición para demostrarle a Él que somos obedientes, que podemos esperar en Él, al Dios de la promesa. Iglesia, yo he tenido ídolos y ninguno de ellos me ha salvado, ninguno de ellos me ha sanado, ninguno me ha liberado, ninguno me cambió. Solo me alejaron de Jesús. Y tal vez espiritualmente y emocionalmente estás de rodillas delante de un ídolo esperando que haga algo que solo Cristo puede hacer. Pero Jesús mismo dijo: solo hay un camino al Padre, y ese soy yo. No hay muchos caminos. No puedes mezclar a Jesús con otras religiones, a Jesús con Buda, con Alá, con cualquier otra figura espiritual y pensar que todo está bien. Solo puedes tener un solo Señor. Y yo quiero cerrar esta tarde que lo que adoras hoy, punto número 4, lo que adoras hoy determina dónde vivirás mañana. Lo que adoras hoy
lo que adoras hoy va a determinar dónde vivirás mañana. La Biblia dice que hicieron ídolos, fabricaron dioses, y esos ídolos lo llevaron al exilio más allá de Babilonia. Hay dos opciones para nuestra vida en el caminar del Señor. Lo que adoras te llevará a un exilio o una eternidad. Recuerda que los ídolos nunca liberan, siempre esclavizan. Te prometen poder, pero silenciosamente te roban la libertad. Cualquier cosa o persona que siembres en el trono de tu corazón determinará el rumbo de tu vida. Por eso Dios quiere ese lugar. No puedes simplemente cargar un ídolo, tarde o temprano ese ídolo te cargará a ti. ¿Cómo sabemos si tenemos un ídolo? Cuando no puedes soltarlo, cuando no puedes renunciar a eso, aunque sabes que Dios ya te dijo que lo entregues. Cuando no puedes cortar esa relación, aunque sabes que te está alejando de Dios. Lo que hoy estás adorando será el amo del mañana que no podrás escapar. Israel rechazó a Dios, rechazó a Moisés, rechazó a los profetas. Y Esteban le dice al Sanedrín: ahora están rechazando a Cristo. Este Cristo no vino solo a mejorar tu corazón, vino a transformarlo. No vino a ser parte de tu vida, vino a ser tu vida. No murió para añadirse a tu agenda, murió para intercambiar su vida por la tuya. 2 Corintios 3:16 dice: pero cuando se convirtieron al Señor, el velo se quitará. Iglesia, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios no te sacó de Egipto para que te construyas otro Egipto en tu corazón. Dios te sacó de Egipto para meterte en la tierra prometida, para sentarte en el trono donde antes se sentaban tus ídolos. Te sacó para recordarte que no hay nadie tan poderoso, tan digno, tan glorioso como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te sacó para que seas un testimonio viviente de su fidelidad. Te sacó para que no te quedes atascado en el pecado, ni en el desierto, ni en Egipto, sino para que cumplas tu propósito. Ponte de pie en esta tarde. Usualmente yo hago llamados al altar. Hoy no, hoy yo quiero que hagamos algo. Hay una prédica que yo hice hace muchos años y hasta el sol de hoy yo me acuerdo. Y no la voy a predicar porque yo sé que ya hice prédica y media hoy. Gracias por el tiempo que me dieron. Pero la prédica que yo me acuerdo que hace mucho tiempo prediqué se llamaban: dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar. Y era cuando estaban llevando el arca de donde estaba la presencia de Dios, y Dios permitió que se la robaran en una guerra porque el pueblo no estaba, su sacerdote no estaba viviendo bien. Me acuerdo que ese pueblo enemigo agarró aquella arca del Señor, la metió en un closet con sus dioses, con su Dios. Y al día siguiente vinieron y abrieron el closet y encontraron al Dios de ellos caído. Y vinieron, lo levantaron y lo limpiaron y no sabían qué pasó. Y cuando vinieron así, al final de la historia llegaron, lo encontraron partido, se habían partido las piernas, los brazos. Porque dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar. De una pluma no puede salir agua dulce y agua salada. Alguien se tiene que sentar en el trono de tu corazón. O son los ídolos que hemos creado, o es la presencia de Dios. Muchas veces que creemos que ídolos son imágenes, pero muchas veces nuestra manera de pensar se ha convertido en nuestros ídolos, porque creemos de que todos están equivocados y yo tengo la razón todo el tiempo. Muchas veces nuestra actitud, nuestra religiosidad
se ha convertido en ídolos. Y es triste ver cómo el mundo ha agarrado el ídolo de la religiosidad más del amor del Señor. Yo no pongo mis prédicas en internet, eso lo hace mi esposa, lo hace un equipo, y a mí no me gusta escuchar mi voz. Así que le doy gracias por estar aquí, pero cuando me muestran un clip de mi prédica, no me gusta escucharme. Pero una vez me empezó a llegar notificaciones en mi correo, y dije, pues voy a ver qué es lo que están escribiendo, y había un montón de personas, nuestra iglesia, del mundo, criticando, no, que cómo vas a predicar que un pastor se pone traje y un pastor debería vestirse así, somos embajadores del Señor, y están criticando la religión, están criticando la manera que tal vez puedo vestirme, pero no están escuchando el mensaje de Dios. No les interesa que gente que está a punto de morirse sin escuchar la voz de Dios pueda escuchar un mensaje y ser salvados, sino la religión. Tienen un ídolo de religión y les importa más cómo se visten, cómo hablan. Si hablas cristianismo, se dice varón de gloria y aquí y esto. El Señor dice, si yo puedo venir y hablar en lenguas y decir todo lo que yo quiera decir en lenguas, y el Señor dice, pero nada de eso se acabará. La lengua y todo se acabará. Pero hay cosas más importantes. Es el amor, es la compasión por aquel perdido. Pero pasamos el tiempo poniéndolo ídolos en nuestra vida, ídolos que no son Dios. La flojera es un ídolo, hermano. Si usted tiene flojera por venir a la iglesia durante la semana, eso es un ídolo que usted ha levantado y lo ha puesto en el corazón donde debe estar Dios. Si Dios lo llama a bendecir a alguien y usted no lo hace, su terquedad es un ídolo. Si usted no viene a la iglesia porque alguien lo miró de una manera que a usted no le gustó, su inmadurez es un ídolo. Y me voy a atrever, si usted viene y sufre en esta iglesia porque yo no le caigo bien, usted tiene un ídolo de idolatría. Porque usted no viene a mirarme a mí, usted tiene que venir a mirar a Jesús. Que el día que yo no esté aquí, la iglesia no se tiene que afectar. Le he dicho a mi esposa, no me enamoro del pastorado, me enamoro de una relación con Dios. Porque el día que Dios quiera poner a otra persona aquí, iglesia, usted sírvalo con todo su corazón al Señor, porque la iglesia es de Dios. La iglesia no es un negocio de una persona. Por eso tiemblo cuando estoy aquí. Por eso sé que no soy digno de estar aquí. Pero quítese todos esos prejuicios, esos ídolos que ha puesto en su corazón, y ponga a Dios. Porque mientras que nosotros hagamos ídolos, no vamos a poder entrar a la tierra prometida. Ahora nos es fácil entender porque hemos visto y hemos leído. Pero mientras que ellos estaban construyendo un ídolo, Dios estaba hablando lo que necesitaban escuchar. Pero la impaciencia afectó su caminar con Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Nuestra impaciencia afecta nuestro caminar con Dios. Porque no es que no hemos creído de que Dios nos prometió. Lo creemos. Pero lo que nos afecta es que el Señor no nos los ha dado a nuestro tiempo. Y hay algo que yo te quiero decir con mucho amor. Y espero que me amen después de esta prédica. Pero lo tengo que decir. A Dios no le importa tu tiempo. Porque el tiempo de Él es perfecto. Él te lo prometió. Él lo va a hacer. La impaciencia afecta el que entres a tu tierra prometida. Así que ahí donde estés, busca un momento donde puedas estar con Dios y decir: Señor, hoy yo rompo este ídolo, porque de hoy en adelante nadie se va a centrar en el trono que te pertenece. ¿Está conmigo, iglesia? Si usted se quiere sentar y tener un tiempo con Dios, hágalo. Si usted quiere levantar sus manos, hágalo. Pero no se vaya esta tarde sin hacer esa oración, sin decir: hoy, Señor, hoy quito cualquier ídolo que ha podido estar en mi corazón.
pero hoy yo lo rompo porque ese espacio te pertenece solo a ti. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, Señor, y como orábamos antes de empezar el servicio, Padre, te damos gracias porque, como podemos decir, no queremos repetir la historia, Señor. Sabemos de que el pueblo de Israel fue de duro servir, y así como rechazaron una y otra vez y construyeron ídolos, Señor, hoy nosotros queremos soltar y no queremos repetir esa historia. Queremos de que tú te sientes en el centro de nuestro corazón. Hoy rompemos todo ídolo que nos aparta de ti. Te alabamos, Dios. Siéntate en el trono de nuestra vida. Y si esa ha sido tu oración, iglesia, da un fuerte amén donde estás. Amén. Puede sentarse. Perdón que me tomé unos minutos.